He titulado este mensaje: una iglesia ejemplar no solapa a los ociosos. Así la titulé. Una iglesia ejemplar, o en otras palabras, una iglesia ejemplar no se hace de la vista gorda de aquellos que no son útiles, porque otra de las definiciones de la palabra ocioso es estéril, improductivo, y se relaciona con la tierra seca. Pero un creyente en Jesucristo ya no es tierra seca, como hemos cantado, porque llegó a nuestro corazón el rocío del cielo, no el rocío de una montaña, no el rocío que produce la niebla o una selva espesa, el rocío de la vida que viene de Dios, que es Jesucristo mismo. Y no, cuando uso el término rocío, no estoy minimizando a nuestro Señor, estoy diciendo Él es nuestra vida, Él es nuestra luz, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra salvación y es nuestro Salvador. De tal manera que sus palabras registradas en San Juan capítulo 15, que separado de Él, nada podemos hacer. Mis hermanos, la ociosidad siempre dará a luz a otros pensamientos, a otras acciones que por lógica llevarán a una vida de fracaso, de derrotas, de caídas y de esterilidad como creyentes en Jesús. Recordemos que el Señor Jesús dijo en Juan 15 que nosotros somos los pámpanos, es decir, las ramas, y que Él se ha encargado de limpiarnos para que produzcamos ¿qué? Frutos. Y dice, los he limpiado para que produzcan más frutos para la gloria de Dios. Vean cómo el apóstol Pablo le llama la atención a la iglesia de Tesalónica para que amonesten ¿a quiénes? A los ociosos. Me gustaría definir qué significa la palabra amonestar. La palabra amonestar significa llamar la atención con advertencias instructivas a fin de que el amonestado cambie de qué hacer. Repito, amonestar es llamar la atención con advertencias instructivas a fin de que el amonestado cambie de parecer, cambie de decisión, cambie de opinión, cambie de actitud. En otras palabras, que deje de ser ocioso. Eso es lo que significa la palabra amonestar. Llamar la atención con advertencias instructivas. No es regañar, no es condenarlo, no es criticarlo, no es señalarlo con la punta del dedo acusador, es llamarle la atención con enseñanzas que le instruyan. Y en este caso, estas enseñanzas no emanan de nuestra experiencia o de nuestra inteligencia, tienen que emanar de las Sagradas Escrituras, porque la mejor enseñanza instructiva, la mejor advertencia instructiva son las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que nos hacen sabios. Así dice la Biblia en el Salmo 19. Ahora, ¿qué significa la palabra ocioso? Definimos qué es amonestar. ¿Quedó claro? Llamar la atención con advertencias que enseñan. Así que no es con regaños, no es con gritos,
No es con señalamientos, no es con críticas, sino mostrarle lo que dice la Biblia. Como dice Pablo a los Gálatas, considerándote a ti mismo. Ahora bien, ¿qué es ocioso? La palabra ocioso viene de un término militar de hace 2000 años que brota en la Biblia. Y la palabra ocioso quiere decir uno que se sale de la fila. Fíjense, uno que se sale de la fila, eso es lo que significa la palabra ocioso. ¿Cómo lo podemos traducir en nuestros términos? Quizás popularmente diríamos uno que se sale del huacán, uno que se sale del camino, uno que se rebela en contra de lo que establece la palabra. Y la palabra ociosidad viene también de otro término latino. En este caso, dije primero el origen del término militar, ahora el término de uso popular de hace 2000 años. Un inútil. Qué pesada está esa palabra, pero eso es lo que significa la palabra ocioso. Oye, un ocioso, ¿para qué es útil? Entonces la palabra inútil calza muy bien, aunque suena pesada. Pero un ocioso, ¿para qué sirve? Para nada. Vean cómo las simples definiciones y orígenes de esas palabras nos vienen enseñando. Los creyentes no debemos estar ociosos. Porque un ocioso no es útil. ¿Se acuerdan que les dije que otra definición es estéril? Es desobediente, es holgazán o flojo, moroso. Ahí luego. Y se relaciona con el pecado de la pereza, descrito allá en el libro de los Proverbios, en el capítulo 24, donde dice que el perezoso apenas si quiere estirar su mano y apenas si quiere llevar un bocado a su boca porque no tiene ganas de hacerlo. Es como aquel que no se quiere comer un plátano por no pelarlo, ¿no? Eso es lo que refleja la palabra ocioso, imaginen. Allá en 1 Corintios 10, que ya leímos en el transcurso del culto, ¿se acuerdan que el pueblo comió, bebió y una vez que estuvo satisfecho, se puso de ocioso? Ahí la Biblia dice se puso a jugar, se levantó a jugar, pero el término es se puso a hacer nada, porque un ocioso no hace nada, no es útil, es perezoso. Y dice un refrán popular que una mente desocupada es taller de Satanás. Fíjense, una mente desocupada es taller de Satanás. Antes de traerle el ejemplo que la Biblia me indujo a considerar como útil para esta charla sencillita, yo quisiera, hermanos, compartirles por qué debemos desterrar la ociosidad de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestra congregación. ¿Por qué debemos denunciarla? ¿Por qué debemos no solamente denunciarla, sino desterrarla? Número 1, porque no le agrada a Dios. Dios no es un Dios ocioso que está sin hacer nada. En el Génesis encontramos cómo se narra el origen de nuestro planeta y de todo ser vivo de nuestro planeta, sea vegetal o sea animal. Y se narra cómo en el primer día Dios hizo esto, cómo en el segundo día Dios hizo esto otro, cómo en el tercer día Dios hizo esto otro, y cuando llegó al séptimo día dice que Dios decidió reposar. No significaba que no estaba haciendo nada, estaba cuidando lo que ya había hecho, porque en su evaluación fue que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y así lo quería conservar Dios.
Por eso en el séptimo día no creó nada, pero no significa que no estaba trabajando, estaba supervisando la creación, estaba cuidando su creación, estaba sustentando a su creación. Por eso instituyó dentro de su pueblo, una vez que lo eligió, me refiero a la nación de Israel, que el séptimo día dejaría sus ocupaciones para dedicarse a estar en comunión con Él. Estar de reposo delante de Dios no significa no hacer nada. Significa dejar las ocupaciones a un lado para estar ocupados en nuestra relación con Dios. ¿Por qué denunciar? ¿Por qué desterrar la ociosidad? Porque a Dios no le agrada. Tenemos a un Dios de orden. ¿Se acuerda que la palabra ociosidad viene salirse de la fila? Dejar sus obligaciones a un lado. Dedicarse a hacer nada. Dios siempre está trabajando, dijo Jesús. Y el Señor Jesús también recomendó que mientras dure el día tenemos que trabajar arduamente, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Esa es la razón principal por la cual estoy diciéndoles, debemos de desterrar de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestra congregación Betania la ociosidad. Porque por estar por ociosos nos enredamos con malos amigos. Y en 1 Corintios encontramos la recomendación del apóstol Pablo, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y luego en el libro de los Proverbios dice que en las muchas palabras abunda el pecado. Vean cómo la palabra de Dios denuncia a la esterilidad, denuncia lo infructuoso, porque un ocioso no es productivo. Y Dios no quiere pámpanos o ramas estériles. Dios quiere pámpanos o ramas que sean fructíferas. Así dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15. Y si una mente desocupada es taller del diablo, imaginen cuando dejamos de hacer nuestras ocupaciones. De ahí brotan los quehaceres pecaminosos, los quehaceres deshonrosos. Otra definición de ocioso es deshonesto, sin honor, sin palabra. Y cuando se dice sin palabra es que es una persona vacía, hueca, que lo que dice no tiene peso, es decir, no tiene valor. Esa es la primera razón por qué debemos desterrarla de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestra congregación. En segundo lugar, hermanos, la ociosidad, fíjense, pareciera ser insignificante. Ay, qué de malo puede pasar que yo no haga nada un rato. Qué de malo puede suceder que me siente a rascarme la barriga, por decir algo. ¿Qué de malo tiene? Y no es que sea pecado descansar, pero cuando hablamos de ociosidad, estamos hablando de ser improductivos. Estamos hablando de ser inútiles para la gloria de Dios. Estamos hablando de la rebeldía, estamos hablando de la desobediencia, estamos hablando, mis amados hermanos, de aquello que no le agrada a Dios. Una iglesia ejemplar no puede hacerse de la vista gorda hacia aquellos que practican de ociosidad. Y por eso hay muchos creyentes que han pasado toda su vida viniendo y estando sentados y no caminan, no crecen en su fe, no se desarrollan en su conocimiento con Dios. Como le dice Pablo a los
hermanos cristianos dirigida en la carta en el libro de Hebreos, tienen necesidad de que le estén dando todavía la lechita, que abran su boquita para darle su cucharita de lechita, porque no son capaces de recibir un mensaje que fortalece, un mensaje que corrige, un mensaje que instruye, y por eso se ofenden. Y muchos deciden irse de iglesia como que si fuese posible así resolver los problemas cambiando de iglesia. No sé ustedes, pero yo he conocido a mucha gente que anda como chapulín de congregación en congregación, buscando la llenura espiritual, porque piensan que en las congregaciones que van dejando no está el fuego de Dios. El problema no está en el fuego de Dios, el problema está en su corazón de cada persona. Y todo empezó siendo ocioso. Todo empezó diciendo: hoy no tengo ganas de ir al culto, que Dios me perdone. Dios conoce mi corazón, me voy a quedar a descansar. Él sabe qué cansado me siento. Y esas actitudes que solemos usar para justificarnos rompen lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 6:33. ¿Se acuerdan qué dijo el Señor Jesucristo en ese texto? A ver si estoy correcto en el texto. 6:33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Por no disponer el corazón, por estar ociosos, ¿qué es lo que hacemos? No buscamos primero las demás cosas. No nos preocupamos primero por ganar la vida, por ganar para la comida, por ganar para la ropa, para el calzado. No, primero nos preocupamos de ganar las demás cosas. Y si queda tiempo, y si tengo ganas, y si hay tiempo, entonces iré al culto. Hermano, la ociosidad es un pecado porque atenta contra lo establecido por Dios. Por eso Dios no la acepta. Por eso Dios la denuncia. Por eso a Dios le desagrada la ociosidad, porque causa destrozos en el corazón, causa destrozos en nuestra manera de pensar, causa destrozos en nuestra manera de ver la vida, y causa casi el exterminio de la fe en el corazón. Hay mucha gente que le sucede como le sucedió a la nación de Israel, según leímos primero a los Corintios 10, ¿recuerdan? Toda la nación de Israel vivió de la dicha, del favor de Dios. No todos comían de lo que Dios les daba. Todos tuvieron el privilegio de cruzar el Mar Rojo en seco. Todos tuvieron ese privilegio. Ahora que veníamos de Coatzacoalcos con mi yerno, le platicábamos, ni una nubecita. En Coatzacoalcos está muriendo mucha gente, hermanos, por el calor. Porque si aquí es el tiempo que nos ahogamos, porque a 40 grados no estamos acostumbrados en Catemaco. ¿Saben que ahora que estuve allá tuvimos sensación de 55 grados? 42 grados, pero con sensación de 55. Y la gente está muriendo. El miércoles vi en las noticias que un trabajador que estaba en las plataformas al mediodía se cayó por el golpe de calor, y cuando llegaron a Coatzacoalcos había fallecido. Esa misma noche, una gente que vive en uno de los alrededores de la ciudad de Villahermosa, una familia completa, murió asfixiada. Porque no había luz y el padre de familia decidió que fueran a dormir en su carro, con el clima acondicionado del carro. Pero algo sucedió en el transcurso de la noche, y en lugar de respirar el aire, respiraron monóxido de carbono, se llama, el humo. Y toda la familia murió, toda. La familia
familia del papá, la mamá y la hija de 11 años. El viernes alcancé a ver en la noticia que habían 5 personas que habían fallecido en esa semana por el golpe de calor. Aquí estoy sudando, pero no como sudé en Coatzacoalcos, créanme. Y yo he estado en climas muy calientes, pero ahora sí sentí de veras lo que era calor. Yo había estado en climas de 47 grados, 48 grados, pero nunca en una sensación de 55. Y es muy fácil, hermanos, tomar decisiones que no nos competen cuando nos dedicamos a vivir en ese grado del calor que exuda el infierno. Dice la Biblia que no podemos poner fuego en nuestro pecho y lo quemamos. La ociosidad es destructiva, hermanos. Destruye nuestra relación con Dios. Destruye nuestro corazón. Destruye nuestra fe. Destruye nuestro ánimo. Destruye nuestro espíritu. Porque nos volvemos desagradables ante los ojos de Dios y tomamos decisiones incompetentes ante su presencia, desafiándolo, deshonrándolo, desobedeciéndolo y cambiándolo, como hicieron los israelitas, por dioses que no eran Dios. Así sucede con la sociedad. Cuando le damos lugar en nuestro corazón, cuando le damos lugar en nuestro espíritu. Y en último lugar, ¿por qué debemos de denunciar, de desterrar a la sociedad de nuestras vidas, de nuestra familia y de nuestra congregación? Simple y sencillamente, mis amados, por ser destructiva. Y si es destructiva, la ociosidad viene del diablo. Dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10 que el diablo solamente viene para hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que hace la ociosidad, precisamente. Es dañina, es destructiva, pareciera ser muy sabrosa. Así describe la Biblia al pecado. Dulce como la miel en el paladar, pero ajenco en el estómago. Así describe la palabra de Dios a aquello, mis amados hermanos, que hacemos a escondidas, pero que sale a la luz para nuestra vergüenza. Y para concluir estas pequeñas palabras, muy sencillas, dijera Héctor, quiero invitarles a que leamos juntos en 2 de Samuel, capítulo 11. Con eso termino, con esa lectura. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Mientras nos van buscando, les voy describiendo, porque no nos va a alcanzar a leer los 2 capítulos. Les voy a animar para que ustedes lo lean en su casa. Segundo de Samuel 11 y 12. Ustedes que están detrás de sus pantallas, les animo que busquen esa porción bíblica. Segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12, y lo leen en su casa, por favor. Si ustedes que están aquí presentes lo quieren leer en sus casas también. Pero miren, les voy a leer. ¿Ya lo tienen? Segundo libro de Samuel, capítulo 11, los primeros versículos. Aconteció, ahí dice al año siguiente en referencia a un suceso que había pasado antes. Aconteció en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Quiénes eran los que salían a la guerra? Los reyes. Que David envió a Joab. Fíjense, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pero, ¿qué hizo el rey? ¿Qué era su deber? ¿Qué decidió hacer?
Tal vez David pensó como uno de nosotros: estoy muy cansado. O tal vez David pensó como alguno de nosotros: ya hice yo mucho, que vayan otros. O tal vez David pensó: bueno, para eso soy el rey, tengo poder en mi palabra, que vaya mi general. Pero la escritura dice que era deber del rey ir, y él decidió quedarse. Mejor hubiera ido. ¿A qué creen que se quedó? A estar de ocioso. Dejó a un lado su deber, dejó a un lado su ocupación, dejó a un lado su servicio. Y sucedió un día. Si David no se hubiera quedado, no hubiera pasado esto. Sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David, ¿cómo estaba David en esa tarde? Estaba acostadito, pero se levantó. ¿Y qué hace uno acostado, hermanos? ¿Qué hace uno acostado? Pues no hace nada, porque uno se pone a descansar, ¿no? Mejor si hubiera ido a hacer su trabajo. Mejor si hubiera ido a hacer su chamba, como decimos acá. Él se quedó. Y estando acostado una tarde se levanta de su cama, pues ahí dice de su lecho. ¿Y qué empezó a hacer? Estaba paseando. O sea, estaba de ocioso. ¿Sí están conmigo? Estaba de ocioso. ¿Y qué vio? Y fue su ociosidad lo que ocasionó todo lo que muchos sabemos. David deseó a la mujer ajena, se acostó con la mujer ajena, quiso cubrir su pecado de adulterio, porque la señora quedó embarazada. La señora se llamaba Betsabé. Quiso cubrirlo y mandó a traer al marido de Betsabé. Lo emborrachó, fíjese. Emborrachó a Urías, así se llamaba el esposo de Betsabé, y lo mandó a que se fuera a acostar con su esposa. Vete a tu casa, vete con tu mujer, porque ya mañana vas a ir a la guerra otra vez. Pero no porque hubiera sido muy compasivo, no porque hubiera sido muy entendedor de la soledad de Urías. ¿Qué buscó hacer con todo eso? Cubrirse él, limpiar su pellejito, zafarse de su culpa. No contaba con que Urías era un soldado fiel, era un soldado no ocioso, sino honesto, honorable, obediente, con conciencia. Y borracho y todo, tuvo la conciencia de decir: ¿cómo voy a ir a dormir con mi esposa y a descuidar la seguridad de mi rey? Y se puso a cuidar el sueño de David. No, si el borracho no come lumbre. No, es que no me acuerdo qué hice. Mentira, que no se van a acordar si no come lumbre. Y luego, cuando se dio cuenta que Urías no se fue a dormir a su casa como él había premeditado hacerlo, escribe una carta cruel. ¿Saben por qué le digo carta cruel? Porque en esa carta le manda a decir al general que pusiera a Urías en lo más duro de la guerra. En otras palabras, para que se muera. ¿Y saben quién llevó esa carta al general? El mismo Urías. Llevó su condena de muerte. ¿Cómo empezó todo esto, esa tragedia? Por estar de ocioso. Que la palabra de Dios nos enseñe a ser gente productiva, y no me estoy refiriendo a ganar dinero, a ser productiva en el Evangelio de Cristo.
gente obediente, gente que se ocupa en el reino de Dios, gente que sirve a Dios con todo su corazón, gente que le obedece con toda su alma, gente que ama a Dios. No podemos que Betania crezca si usted y yo estamos de ociosos, sin compartir nuestra fe, sin compartir el Evangelio de Cristo. La ociosidad es mala consejera. Recuerden que una mente desocupada es taller de Satanás. Recuerden que un creyente inactivo, improductivo, estéril, dijo Jesús, serán cortados y serán atados y serán puestos en el fuego. No estoy espantando a nadie, estoy diciendo, miren los resultados de la improductividad. Y la improductividad es hija de la ociosidad. Dios me los bendiga y esta palabra nos motive a ocuparnos más en el Evangelio de Cristo, en nuestra iglesia de Betania, en nuestras relaciones familiares y en nuestro diario quehacer, en la casa y en nuestra relación con Dios. Bendiciones y hasta la próxima.